El Compendio del Catecismo, con el Padre Antonio López. Muy buenas, amantes, apasionados, buscadores de la verdad, recibid mi abrazo del Padre Antonio López, quienes estáis dispuestos a aceptar la invitación del Señor a profundizar en el conocimiento de la fe y madurarla, enraizarla en la vida e irradiarla en el testimonio. Sed bienvenidos a este espacio diario de formación, el Compendio del Catecismo, aquí en la emisora de la Virgen en Radio María. Vamos a dedicar hoy el programa a la participación de los oyentes y como son muchas las preguntas que llegan y quiero dar respuesta a las más que me sea posible, no me entretengo mucho en esta introducción, pero no quiero comenzar sin antes recordar por qué hacemos esto. Toda la finalidad de la doctrina y de la enseñanza debe ser puesta en el amor que no acaba, porque se puede muy bien exponer lo que es preciso creer, esperar o hacer, pero sobre todo debe resaltarse que el amor de nuestro Señor siempre prevalece a fin de que cada uno comprenda que todo acto de virtud perfectamente cristiano no tiene otro origen que el amor ni otro término que el amor. Así que lo que nos mueve es el amor y a donde queremos llegar es a esa plenitud del amor que es la comunión con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos pues allá con nuestro programa y lo hacemos invocando juntos el don de Dios.
Vamos allá pues con los mensajes que vosotros, queridos amigos, queridos oyentes, amablemente habéis enviado al programa, el Compendio del Catecismo, bien sea en el correo electrónico compendio@radiomaria.es o al WhatsApp 668-594-383. Como prometí en su día, iba a compartir todos los mensajes que la prudencia permita hacer, compartirlos, y vamos allá con un mensaje, no es propiamente una pregunta, sino más bien un desahogo emocionado de un oyente que escribe un correo electrónico cuyo asunto, el título del correo es Paraíso. Dice: querido amigo, os buscaré un lugar, una morada, el cielo, el paraíso. No solo es un estado, es un lugar, dice el oyente. Luego le respondo: Dios tiene un paraíso de fantasía perfecto, quizás también con animales bellísimos, fantásticos, que existe, no siendo Dios desde siempre como la luz que emana de Dios. Cada bienaventurado tiene un paraíso infinito que siempre sorprende con nuevas bellezas. El más alto, cercano a Dios y perfecto, todos son perfectos, es el de la Virgen y San José y sus seres queridos. Los bienaventurados tienen su paraíso, y también el de sus seres queridos si es más alto. Pueden estar en varios paraísos a la vez y en la tierra con sus seres queridos en multilocación. El paraíso de las almas del purgatorio es menos alto y donde se pueden reunir todos los bienaventurados. En el cielo, en el paraíso, seremos omnipotentes como Dios, por participación, no naturaleza. Podremos hacer que sea de día como el sol celestial o de noche como la luna y estrellas celestiales. Podremos hacer llover sin mojarnos o mojándonos por placer, pero sin empaparnos. Nos bañaremos en las playas del cielo sin llenarnos de arena, ni toalla para protegernos de ella. Nadar sin cesar, sin cansarnos. Caminar bajo las aguas sin ahogarnos ni tragar agua. Podremos tener calor moderado o abrigarnos como si hiciera frío. Podremos volar planeando, desplazarnos en un instante a donde queramos, correr sin cansarnos y subir montañas rebotando sin caernos. Podremos comer y beber con moderación por gusto en banquetes celestiales con Dios, de vez en cuando sin mancharnos. Podremos dormir sin necesidad, no habrá ninguna en el paraíso, hasta 24 horas, con sueños celestiales, puros. Obras maestras de cine, música y literatura serán gozadas de la mano de los grandes clásicos del cielo y de la tierra. Veremos a Kubala y Di Stéfano en maravillosos partidos de ataque en estadios celestiales. Habrá un túnel del tiempo y podremos ver el pasado y el futuro de la Tierra. Los geniales dibujos animados de los 50 y 60, Bugs Bunny, Tom y Jerry, tendrán vida, aunque solo sean figuras sin carne, y podremos hablar con ellos. En fin, querido amigo, todo lo que ya en la tierra pudimos desear, lo tendremos celestial en el paraíso, una España u otro país celestial donde el joven y la maestra, papá y mamá, nos llevarán en coche, el 600, por toda España, como cuando mi hermana y yo éramos pequeños. Volveremos a ser niños y gozar de todas las alegrías que tuvimos con nuestros dulces y santos padres, como la ilusión de la mágica noche de Reyes. Podremos jugar todos niños con nuestros padres infantiles. Volveremos a ser niños a nuestra casa ahora celestial, a nuestro colegio perfecto, a la parroquia. Los sacerdotes siempre lo serán, y la Sagrada Comunión y adoración eucarística. En el paraíso estaremos simultáneamente en multilocación y también en paraíso de Dios, gozándolo y adorando, cantando y bailando como David eternamente. ¡Viva el paraíso! ¡Viva Dios! ¡Viva Dios!, dice nuestro oyente. Es un mensaje que ciertamente rezuma exultación y gozo de lo que es el paraíso, y como entiendo que es un lenguaje poético, se pueden permitir ciertas incorrecciones teológicas, como que el paraíso es un lugar. Nosotros, como vivimos dentro de las categorías de espacio y tiempo, no podemos imaginar la felicidad plena sino evocando aquellos momentos de la vida que más nos han llenado de gozo y pensando que en el paraíso
experimentaremos esos mismos gozos en grado superlativo. Por eso me parece legítimo que el cielo, tal y como lo piensa nuestro oyente, sea ver partidos de fútbol, poder bañarse en la playa sin cansarse o tomar el sol sin preocuparnos de que la arena nos moleste. Todas estas imágenes creo que pueden ayudar a hacernos una idea vaguísima, lejanísima, de lo que es el gozo del paraíso. Pero todo esto es porque, como somos seres corpóreos y solamente podemos imaginar aquello de lo que de alguna manera hemos tenido experiencia, nos figuramos el gozo perfecto del cielo de una forma un tanto demasiado humana. Pero lo cierto es que ni ojo vio, ni oído oyó, ni el corazón del hombre puede imaginar lo que Dios ha preparado para él. El cielo será algo donde si acumulamos todas las alegrías, todos los gozos, todos los instantes de felicidad que hemos experimentado en esta tierra con nuestros seres queridos o incluso en la oración, en alguna pequeña experiencia mística que alguien haya podido tener. Cuando digo experiencia mística no hace falta un arrobamiento sublime, sino simplemente emocionarte al contemplar a Cristo en la Eucaristía, cosa que estoy seguro de que muchos de los oyentes también habéis experimentado. Bueno, pues si acumulamos todos los momentos de felicidad, tanto física como espiritual, que hayamos vivido en esta existencia terrena, todo eso junto será poco comparado con lo que supondrá la visión de Dios cara a cara, no como entes anónimos, sino también en comunión, en amistad, en armonía con aquellos a los que estuvimos unidos por los lazos del afecto en esta tierra. Os confieso que he omitido algún trocito del correo electrónico porque he dicho que iba a compartir todo lo que la prudencia considere oportuno y no me parecía oportuno compartir eso, pero todos los gozos de esta vida son pocos comparados con lo que es una sombra de lo que nos aguarda en el cielo. Así que ojalá que aspiremos a él, pero no podemos decir que es un lugar físico con nuestras categorías espaciotemporales, sino que es un estado del alma en el que entrará en perfecta unión con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es el motivo por el que nos ha creado. Por eso, el bien del hombre consiste en tender, en buscar aquello que es nuestra verdad más profunda, es decir, nuestra comunión con Dios. Agradezco al oyente su mensaje, que es un buen dibujo de cómo él se imagina el cielo. Lo único que quiero corregir, aparte de que no es un lugar, es un estado del alma, es cuando habla de que hay distintos paraísos. Incluso dice que el purgatorio sería un paraíso menos alto. Bueno, pues no. El paraíso es la contemplación de Dios, es el único, si quieres llamarlo incorrectamente, lugar, la presencia de Dios. Y así como muchas veces hemos hablado del purgatorio afirmando que no es un infierno en chiquitito, tampoco podemos decir que el purgatorio sea un paraíso en chiquitito. El purgatorio es un periodo de purificación que nos prepara para poder entrar en la presencia del Señor y en ese momento gozar de Él. Pero repito, ni el purgatorio es un infierno más leve, porque entre otras cosas el purgatorio no es eterno, ni tampoco es un cielo pero con menos gozos, porque estaríamos todavía en el purgatorio privados de la visión de Dios, no de manera eterna y con la garantía de que vamos a ser salvados, pero no es un grado inferior de paraíso, sino un período de purificación. Continuamos con las preguntas de los oyentes aquí en el programa El Compendio del Catecismo y otro correo electrónico enviado también a compendio@radiomaria.es, cuyo asunto es Epifanía. Muy apreciado Padre Antonio López, dice, muchas gracias. Mi nombre es Óscar de Barcelona. Soy un seguidor de su gran programa y del gran obispo Munilla. Pues aprovecho para mandarle un saludo a mi querido don José Ignacio. Me agradaría saber si a ciencia cierta revelada
La visita de los reyes sabios de Oriente se produjo cuando nuestro Señor era un recién nacido o unos años más tarde, ya adolescente, pregunta. Muchas gracias por tu buen saber y tu santidad. Bueno, eso está por demostrar, pero rezad para que así sea. Por sus intenciones y santa persona, pone ahí unas manitas rezando, muchísimas gracias y cuento con tu oración, cuenta también tú con la mía. La tradición de la Iglesia ha hecho en muchas pinturas que los artistas hayan plasmado a los santos magos de Oriente adorando a un Jesús de apenas unas semanas de haber nacido. En esas pinturas de hace siglos se ve siempre a 3 reyes ofreciendo sus obsequios en adoración. Sin embargo, tal como ocurre con los sabios modernos que dicen que Jesús no pudo haber nacido un 25 de diciembre porque en esa fecha cae mucha nieve, y hay otros supuestos sabios, la mayoría protestantes, que dicen que Jesús ya era un niño de unos 2 años cuando los magos de Oriente llegaron a adorarlo. Es muy conveniente tu pregunta. Lo que nosotros podemos saber a través de las Sagradas Escrituras es que Jesús era ciertamente solo un bebé, en ningún caso un adolescente de escasas semanas, cuando los magos lo visitaron en Belén. En el Evangelio de San Lucas leemos que después de la presentación del niño en el templo, la cual se hizo 40 días después del nacimiento, la Sagrada Familia regresó a Nazaret. De manera que si los magos hubieran llegado a Belén cuando Jesús ya tenía unos 2 años de edad, no habrían encontrado a nadie ahí, porque José, María y el niño estarían o bien en Nazaret o quizá más probablemente en Egipto. Esto con el dato de la Escritura. La Sagrada Familia ya no tenía nada que hacer en Belén. El único motivo por el que fueron allá fue para el censo. Una vez pasada la purificación, a los 40 días de haber nacido el niño, fueron a Jerusalén para presentarlo en el templo y de ahí se fueron a Nazaret. Dice Lucas, el evangelista San Lucas: así se cumplieron todas las cosas según la ley del Señor. Volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. En cuanto a los magos, según la Escritura, ellos nunca fueron a Nazaret, sino que guiados por los sacerdotes y escribas en el palacio de Herodes y sobre todo por la estrella, supieron que Belén era la ciudad a la que debían ir, porque la profecía así lo dictaba y porque así lo indicaba la estrella. El evangelista Mateo nos recuerda que después, enviándolos a Belén, les dijo: id e indagad cuidadosamente sobre ese niño, y cuando le encontréis, comunicádmelo para ir también yo a adorarle. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y he aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo encima del lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Evangelio de San Mateo, capítulo 2, versículo a partir del 8. Y en el versículo 1 del capítulo 2 de San Mateo leemos que los magos llegaron a Jerusalén nacido Jesús en Belén de Judea. Es decir, que cuando los magos hablaron con Herodes, Jesús ya había nacido. Y como escribe San Mateo, el nacimiento de Jesús era todavía un acontecimiento reciente, o sea que Jesús era apenas un bebé de unas semanas cuando ellos dejaron de seguir la estrella para buscar a Jesús en un palacio. Las Escrituras ciertamente no lo dicen explícitamente, pero es probable que los magos hubieran llegado durante la cuarentena, es decir, durante los 40 días después de su nacimiento, porque encontraron al niño con su madre, es decir, que estaban ellos dos. No olvidemos que una mujer que había dado a luz, según la ley judía, quedaba impura por 40 días si el bebé era varón, y todo aquel que estuviera cerca de ella, según la ley de Moisés, quedaba también impuro. Podéis leer esto en el capítulo 12 del Levítico. De manera que nadie estaría cerca de ella a excepción del bebé, el cual también quedaba impuro y luego debía pasar por el ritual de purificación. Por eso, en el Evangelio de Lucas, capítulo 2,
se dice que fueron al templo cuando se cumplieron los días de la purificación de la madre y del niño. Por su parte, los magos no eran judíos y por lo tanto ellos no se regían por la ley mosaica, así que no tuvieron inconveniente en entrar a adorar al niño con su madre. En el momento de la adoración de los magos, Jesús no podía ser un niño de 2 años, porque con esa edad Jesús, la Sagrada Familia, ya estaría viviendo en Nazaret o quizás en Egipto esperando la muerte de Herodes. Según nos relata la Sagrada Escritura, Herodes ordenó la muerte de los niños de 2 años para abajo a fin de asegurarse de que la amenaza a su trono dejara de existir. Y algunos se sujetan a esta frase de 2 años para concluir que Jesús tenía esa edad cuando lo adoraron los magos. Probablemente Herodes pensó en matar a los niños de 2 años para abajo porque en la conversación privada que tuvo con los magos, San Mateo nos relata que no pudo precisar la edad que tenía Jesús en aquel entonces. Los magos probablemente le dijeron que habían visto la estrella hace unos meses. Quizá cuando la vieron, María aún estaba con pocas semanas de embarazo, pero ellos no tenían forma de saber la edad exacta de Jesús. Debe tenerse en cuenta que los viajes en aquel tiempo podían tomar meses y que los magos venían de Oriente, o sea, de tierras que los israelitas consideraban lejanas. Por tanto, mientras ellos viajaban desde sus naciones hasta Jerusalén, pasaron meses y así fue que llegaron al palacio de Herodes cuando Jesús ya había nacido en Belén. Lo de matar a los niños de 2 años para abajo fue la forma de Herodes para asegurarse que el Mesías moriría en esa masacre, ya fuera que tuviera unos meses de nacido o hasta 2 años de edad. Al no saber la edad exacta de Jesús, Herodes decidió asegurarse cruelmente, optando por matar a todos los que pudieran estar en el límite de edad que él, en su locura, precisó. San Mateo nos cuenta que entonces Herodes, al ver que había sido burlado por los magos, se enfureció terriblemente y mandó matar a todos los niños de Belén y de toda su comarca de 2 años para abajo, según el tiempo que había precisado por los magos. Las Escrituras tampoco nos dicen cuántos eran los magos, de dónde venían o cómo se llamaban, ni a qué etnia pertenecían. Lo que sí sabemos es que llevaban oro, incienso y mirra como regalos para el Hijo de Dios. ¿Cómo sabían que debían llevarle oro por ser rey, incienso por ser Dios y mirra por ser hombre? La mirra, como sabéis, puede tenerse como un signo de la pasión del Señor, ya que la vemos mencionada de nuevo en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 19, cuando Nicodemo acompañó a José de Arimatea llevando unas 100 libras de una mezcla de mirra y áloe para preparar el cuerpo de Jesús antes de dejarlo en el sepulcro. Los santos magos de Oriente sabían sobre Jesús quizá mucho más de lo que nos relata el Evangelio de San Mateo. Dios escogió a esos hombres para poder concederles la gracia de adorar al niño y es probable, es devocionalmente aceptable y encaja con la Escritura, que supieran cosas sobre el niño reveladas por Dios y por eso los regalos de oro, incienso y mirra dicen mucho sobre la identidad del niño, como rey, como Dios y sobre su pasión. Por eso es tan importante la figura de los Reyes Magos, además de la invitación a todas las naciones a adorar al único Dios hecho hombre. Pero hablando del dato histórico y de la pregunta que nos hace el oyente, es muy improbable, según, dice además, pregunta el oyente, según la revelación. Bueno, pues según la revelación, según la Biblia, probablemente el niño tendría entre unas pocas semanas y 40 días, porque pasados los 40 días de la purificación, José, María y el niño fueron al templo de Jerusalén y de ahí fueron a Nazaret o al exilio de Egipto, aguardando la muerte de Herodes. Por lo tanto, es muy improbable que fuera un niño, no un bebé, sino un niño, y desde luego no un adolescente.
Hacemos un descanso musical y continuamos con nuestro programa aquí en Radio María, en el Compendio del Catecismo, hoy respondiendo a las preguntas de los oyentes. Mi corazón quiere alabarte. Mi corazón quiere adorarte. Mi corazón quiere alabarte. Mi corazón quiere adorar. Cristo reina, Cristo reina, Cristo reina, con poder. Cristo reina, Cristo reina, Cristo reina, con poder. Mi corazón quiere alabar, alabarte. Mi corazón quiere adorar, adorarte. Mi corazón quiere alabar, alabarte. Mi corazón quiere adorar, Cristo reina, Cristo reina, Cristo reina, con poder. Cristo reina, reina sobre nosotros. Cristo reina, reina con tu poder. Cristo reina, te estamos esperando con poder, con tu poder. Cristo reina, Señor. Cristo reina, aquí está tu pueblo. Cristo reina, con tu gracia, con poder. Tuyo es el poder, tuyo es el poder. Cristo reina, Cristo reina, mi Jesús Señor. Cristo reina, con poder. Jesús Señor. Estás en Radio María escuchando el programa de formación para apasionados buscadores de la verdad, el Compendio del Catecismo, y hoy
estamos dedicando nuestro tiempo a responder a las preguntas que vosotros, queridos amigos, habéis enviado al correo electrónico compendio@radiomaria.es o al número de teléfono para WhatsApp 668 594 383. Vamos con un mensaje, esta vez de WhatsApp. Dice: admitiendo que la Biblia es palabra de Dios, ¿es correcto afirmar que los autores de los libros de la Biblia escribieron exactamente y literalmente lo que el Espíritu Santo les inspiró? Aunque después habrá que interpretar su mensaje y el sentido que Dios quería transmitir. Muchas gracias por su magnífico e impagable programa. Muchas gracias a ti por tu mensaje y por tu opinión sobre este espacio. Hay un problema en la pregunta y es la expresión exacta y literalmente en la misma frase que inspiró. El Espíritu Santo no dictó la letra concreta de cada una de las frases de la Sagrada Escritura. Nosotros no afirmamos, como por ejemplo los mormones, que dicen que unas placas cayeron del cielo con el libro del Mormón, ni como, por ejemplo, los musulmanes que dicen que el ángel Gabriel dictó al profeta el contenido del Corán. Nosotros no creemos que el Espíritu Santo haya dictado la Sagrada Escritura, sino que ha inspirado a los autores sagrados, que no es exactamente lo mismo. Entonces, no podemos afirmar que escribieron literalmente lo que el Espíritu Santo les dictó, pero sí podemos afirmar que escribieron exactamente lo que el Espíritu Santo les inspiró. Es lo que nosotros entendemos por inspiración. Es el proceso por el cual Dios guía, no dicta, sino guía a los autores humanos de las Escrituras para comunicar sus verdades eternas de manera precisa y confiable. A este respecto, quiero remitir a la pregunta 18 del Compendio del Catecismo. Podéis buscarla en el podcast del programa, en la aplicación de vuestro teléfono móvil o en la página web de Radio María. Y justo la primera pregunta en la que se trata la Sagrada Escritura es ¿por qué decimos que la Sagrada Escritura enseña la verdad? Decimos, responde, que la Sagrada Escritura enseña la verdad porque Dios mismo es su autor. Por eso afirmamos que está inspirada y enseña sin error las verdades necesarias para nuestra salvación. El Espíritu Santo ha inspirado, en efecto, a los autores humanos de la Sagrada Escritura, los cuales han escrito lo que el Espíritu ha querido enseñarnos. La fe cristiana, sin embargo, no es una religión del libro, sino de la palabra de Dios, que no es una palabra escrita y muda, sino el Verbo encarnado y vivo. Esta última es una cita de San Bernardo de Claraval. Esa es la pregunta 18. Entonces, lo que nosotros afirmamos es que el Espíritu Santo ha inspirado a un autor humano que desde su propio lenguaje, desde su propia experiencia, desde su propia cultura y contexto social, comunica de manera precisa y confiable las verdades que Dios nos ha querido revelar, pero no ha dictado palabra por palabra ese mensaje, sino que ha inspirado al autor para que él nos transmita fielmente el contenido de la revelación, pero no necesariamente la forma concreta en que esa revelación se expresa. Por eso es tan importante leer la Sagrada Escritura desde el contexto en el que ha sido revelada, es decir, en el contexto de la Iglesia. No se puede conocer la Sagrada Escritura al margen de la tradición, que es la que nos ayuda a interpretarla adecuadamente. Dice el oyente en su mensaje de WhatsApp que después habrá que interpretar su mensaje, efectivamente. ¿Y cómo interpretamos el mensaje? Guiados por la Iglesia, que también inspirada por el Espíritu Santo, igual que el autor sagrado, nos ayuda a dar la interpretación adecuada de cada pasaje. Quede claro, pues, que los cristianos no creemos que Dios ha dictado al autor sagrado el contenido de la palabra de Dios escrita, sino que ha inspirado al agiógrafo para comunicar un
mensaje. Y ese sí, el mensaje, no tiene error y podemos fiarnos de que contiene las verdades necesarias para nuestra salvación. Continúas aquí en Radio María escuchando el Compendio del Catecismo, hoy dedicado a la participación de los oyentes. Dice Loli: paz en el Señor, Padre Antonio. Quería hacerle 2 preguntas. ¿Es correcto santiguarse ante la Virgen María o ponerse de rodillas? ¿Cómo hago para no sentirme tan miserable por amar tan poco al Señor que dio la vida por mí? Gracias. Empiezo por lo segundo. Nunca amaremos al Señor todo lo que Él merece. La única actitud que podemos tener ante la inmensidad de su misericordia hacia nosotros es la de abajarnos ante ella y recibirla con la gratuidad con la que Él nos la ofrece. Y conectado con esto, la postura de rodillas es muy adecuada. El mundo nos enseña a mantenernos de pie, esa terrorífica desde el punto de vista cristiano frase: prefiero morir de pie que vivir arrodillado. Es absurdo no querer inclinarse ante nadie, porque quien conoce a Jesús sabe que la verdadera grandeza se encuentra en la humildad. Arrodillarse no te hace pequeño, sino que te eleva hasta el corazón de Dios. Es ese gesto sencillo donde el alma reconoce su fragilidad y abre las puertas a la gracia. No hay vergüenza en doblar las rodillas ante el Rey del Cielo, antes al contrario, es el acto más noble y valiente. Cuando te postras ante Dios, Dios mismo te levanta y llena tu corazón de paz, amor y fortaleza. Nunca el hombre es tan grande como cuando se arrodilla delante de Dios. Ahora bien, ¿es correcto arrodillarse ante una imagen de la Virgen o una imagen de los santos? Hay muchos que atacan al catolicismo afirmando que nos arrodillamos ante las imágenes y por lo tanto estamos adorándolas y por tanto incurriendo en el pecado de la idolatría, porque dice el libro del Éxodo: no te inclines delante de otros dioses ni les rindas culto, porque yo soy el Señor tu Dios. Y aquí está claro que la Biblia prohíbe arrodillarse ante las imágenes. Bueno, lo que la Biblia prohíbe es adorar a otros dioses, y arrodillarse no significa adorar. Es decir, no se puede considerar sinónimo arrodillarse de adorar, porque si piensas que esto es así, cada vez que te agaches a recoger una moneda que se te ha caído debajo de la cama y te pongas de rodillas, estarías adorando. En el deporte que yo practico, que son artes marciales, siempre comenzamos con el saludo tradicional, que tiene una parte que se hace de pie y otra parte que se hace de rodillas. Y ciertamente, aunque yo esté delante de mis alumnos y ellos se arrodillen y se inclinen, literalmente, lo hacemos todos a la vez, no creo que me estén adorando, ni yo les adoro a ellos cuando hago el saludo de rodillas e inclinándome. No se puede decir que arrodillarse sea sinónimo de adorar. La Sagrada Escritura, de hecho, nos muestra varios pasajes donde un personaje de la Sagrada Escritura se arrodilla delante de otro, como David, que se postra ante el rey Saúl. Lo podéis leer en el primer libro de Samuel, en el capítulo 24. Y David salió de la cueva y gritó: Majestad. Saúl miró hacia atrás y David, dice la Escritura, inclinándose hasta el suelo en señal de reverencia. Por lo tanto, la adoración no es una postura, es una actitud interior. Hay más pasajes de la palabra de Dios donde se ve que unos seres humanos se arrodillan ante otros sin que por ello lo estén reconociendo como Dios y por lo tanto sin que lo estén adorando. Hay quien se postra en la Sagrada Escritura ante el Arca de la Alianza porque contenía las tablas de la ley y tenía imágenes de unos ángeles, y se postran rostro en tierra no para adorar, sino como señal de reverencia y respeto. Y lo mismo hacemos los católicos cuando nos ponemos de rodillas delante de una imagen en señal de humildad o reverencia, no de adoración, porque somos inteligentes todos los católicos.
La prueba es que somos católicos y sabemos que la imagen es solo una representación que evoca a esa persona que está en el cielo y que puede interceder por nosotros, ya sea la Virgen María de una manera excelentísima o de cualquier santo. Por lo tanto, reconocemos, sabemos que esas imágenes no son Dios. Así que nadie tenga pudor en arrodillarse como signo de reverencia delante de una imagen en la que representamos lo que se esconde detrás de esa imagen. Es decir, no nos arrodillamos ante la figura de madera o de escayola de la Virgen, sino que delante de aquella que es la más excelsa de todas las mujeres, a quien llamarán bienaventurada todas las generaciones, según la palabra de Dios, reconocemos su grandeza con humildad, invocando su maternal intercesión. Pero nada tiene que ver con la adoración. Sé que falta un rato para que termine el programa, pero hoy hay una programación especial, así que nos queda un compendio del catecismo un poquito más corto. Os animo a que sigáis aquí en Radio María con la programación prevista y vamos a terminar, primero que nada, dándoos gracias por vuestras interesantes preguntas y animándoos a que sigáis participando de este programa enviando vuestros mensajes al correo electrónico compendio@radiomaria.es, compendio@radiomaria.es o al número de teléfono para WhatsApp 668-594-383, 668-594-383 y dándoos la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Pidiendo a Dios Padre la plenitud del Espíritu Santo y de la mano de María, Madre del Hijo, os emplazo hasta un nuevo programa del Compendio del Catecismo. Muchísimas gracias y que Dios os bendiga. El Compendio del Catecismo con el Padre Antonio López.